Y se nos pidió que trabajemos nuevamente con la número 2, percibir, afirmar y expandir el potencial del cliente. Un tema, además, importantísimo, sobre todo en tiempos de incertidumbres, ¿no? Ustedes saben que a partir del año 2001, la seguridad del mundo, la seguridad planetaria, cambió para siempre. Es decir, en este momento no hay un lugar seguro en el planeta. Donde usted esté, está en riesgo. Bien sea por efectos colaterales de todas las cosas que ocurran en una parte continental, en otro continente que no sea el suyo, o porque simplemente en su continente estén ocurriendo cosas que lo pongan en riesgo. Y actualmente toda la humanidad también vive en riesgo en función de, por ejemplo, los cambios climáticos. Y toda esta cosa que además ahorita está en boga por el tema de que Estados Unidos se salió del Tratado de París. Y fíjense ustedes cómo esta situación la llevamos a la urgencia absoluta de un coachee, de un cliente, que piensa a veces que tiene mucho potencial, que está metido dentro de una estructura y esa estructura ya no le sirve, o simplemente piensa a veces que ese es el lugar que le corresponde, que no le corresponde otro más, sino ese. Y no se da la oportunidad de poder avisorar otros horizontes, crecer, desarrollarse en otro ámbito. En estos días fue el día viernes de la semana pasada, tuve una sesión de coaching bien interesante. Ahorita en Venezuela estamos pasando una situación crítica con todo lo que es el tema de las migraciones, ¿no? Hay muchísimos jóvenes profesionales que están migrando a otras partes de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, incluso Australia. El caso que me tocó es un joven que quería irse a Australia. Entonces, en ese proceso, está levantando la mano Rolando. ¿Puedes escribir por chat? Sí, puedes escribir por chat, Rolando. En este proceso de esta sesión de coaching que tuve con este coachee el día viernes, ok, gracias, Rolando. Él tenía una situación crítica, un tremendo profesional, un joven de 29 años, emprendedor, que ha tenido negocios de servicios, y simplemente pues él estaba confundido, es decir, una confusión enorme, no sabía qué hacer con su vida, a nivel de a qué dedicarse, dónde poder invertir, dónde poder ejecutar, la posibilidad incluso de irse del país. Tiene un capital en las manos, no sabe qué hacer con ese capital. Y lo que tiene es dudas y falta de confianza. Entonces, cuando empezamos a trabajar con él en el proceso de metas, pues era imposible que él definiera una meta. No sabía realmente. Lo único que sí sabía es que tenía que salir de ese episodio en el que está, que es de confusión total. Entonces, lo único que pudimos hacer fue proyectar, pues que él pudiese verse dentro de 5 años con unas metas medianas. En 5 años, ¿cómo te ves? ¿Cómo estarías? ¿Cómo ves que vas a estar en 5 años? Y en ese momento él colocó algo en la pizarra. Trabajamos con marcadores y pizarra para que él pudiese graficarlo allí. Y en ese momento él dijo, yo me veo viviendo del deporte, ¿no? Claro, cuando él me veo viviendo del deporte, se quedó en shock, quedó allí pasmado, porque él es lo menos que hace en este momento. Con todo y que él ha practicado mucho deporte, él no sabía que dentro de 5 años se avisoraba así. Y entendió en ese momento que él tenía una cantidad de competencias en el área deportiva y que él pudiese ser un profesional de enlace para gestionar muchísimas cosas a nivel deportivo con Venezuela, estando en el exterior incluso. Entonces, eso le permitió a él ver otra cosa, entender que tiene un potencial para eso
que nunca se había paseado por ese potencial y al mismo tiempo consolidarse en la parte económica, una posibilidad de negocio que él antes no había visto. Entonces, cuando se nos presentan estos cuellos de botella en las sesiones de coaching, donde nos llega un coachee que está completamente confundido, que tal vez ha probado muchísimas oportunidades de negocio, de crecimiento, de expansión, que por alguna razón u otra ya eso no es seguro, como se los dije al principio, entonces allí las personas no saben qué hacer y buscan el coach. Obviamente, cuando vemos ese estado de incertidumbre, esa falta de confianza en el coachee y la incapacidad en ese momento de poder formular una meta específica, entonces allí empezamos nosotros a trabajar, a hacer nuestro trabajo, que es preguntar, obviamente. Y en esas preguntas empezamos a descubrir dónde está el potencial del cliente. Y fíjense ustedes que nosotros en la sesión del coaching, cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, con las maestrías, tenemos que definir primero qué es lo que hace la maestría número 2, en este caso, que es el que estamos estudiando. En este espacio se reconoce al cliente y se le ayuda a identificar y apreciar sus fortalezas y potencial. Un instrumento que ustedes pueden utilizar para trabajar este espacio es el famoso FODA, ustedes lo recuerdan, donde está fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es bien práctico porque a veces la gente no sabe, pues definitivamente, cuáles son sus fortalezas, no se conoce a sí mismo. Y esa es una de las competencias tan importantes que debemos desarrollar en el coaching y nosotros también tenerlas como coaches, que es el tema de la autoconciencia. Y la autoconciencia pasa indiscutiblemente, muchachos, por el tema del autoconocimiento. Nadie está más cerca de tu cerebro que tú. Todos los demás tienen una aproximación a ese cerebro. Eso lo decía Bertrand Russell, el gran filósofo de la filosofía analítica. Entonces allí empieza todo un trabajo de identificarme, saber cuál es mi identidad, cuál es mi capacidad y cuál es mi potencial. Pero al mismo tiempo el FODA nos permite a nosotros que él haga una verificación de su estructura. Fíjense ustedes que aquí es bien interesante, porque lo que va a hacer el coachee es no tan solo verificar, ¿no? Verificar sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades, las amenazas que puedas tener, sino que no lo hace en tercera dimensión. Al trabajar estos 4 elementos, o estas 4 variables, mejor dicho, él lo que está haciendo es tener una visión en 4 dimensiones. Y la visión de las 4 dimensiones le va a permitir a él hacerse una idea, un parámetro de dónde está. Fíjense ustedes, la primera dimensión es la línea. Luego tienes una segunda dimensión que es el plano. El plano donde se traza la línea. Esa es la segunda dimensión. Y la tercera dimensión tiene que ver con la profundidad, el ancho, la altura. Y la cuarta dimensión, que en estos momentos se está trabajando, es el tema del tiempo. El tiempo define la cuarta dimensión. Entonces, fíjense lo importante que nosotros al utilizar un instrumento, que es además ya desde el siglo XX lo estábamos utilizando, que es el FODA, en el coaching, nos da una oportunidad realmente de tener una perspectiva de cuarta dimensión. Entonces ya ustedes saben lo que es ese tema de trabajar la cuarta dimensión. No tan solo quedarnos en tercera dimensión, es decir, no quedarnos solo con la línea, con el fondo, con el plano, con el ancho, con la profundidad, y no ir al tiempo, que es tan importante para nosotros, que es lo único que distancia las metas
de los sueños es el tiempo. Entonces aquí ya saben lo que vamos a hacer. Aquí se puede aplicar perfectamente ese instrumento. Luego tenemos esta relación que les hice la vez pasada, a los que pudieron estar en esa conferencia, es el tema de relacionar todas las maestrías, de cómo la maestría número 2 se convierte en un eje transversal dentro de las 9 maestrías que ya se nos presenta, nos hace esa propuesta técnica y además de aprendizaje, ¿no? Permanentemente, porque las maestrías no son solamente para aprenderlas en función de una receta, de un decálogo, sino que son oportunidades para seguir profundizando y creciendo permanentemente, porque cada día nos van dando más información. Entonces, por ejemplo, es imposible nosotros realizar la maestría número 2 sin haber cumplido con el primer paso, que es el paso de la confianza. La confianza es vital. Si no hay confianza, no hay sesión de coaching. Si no hay confianza, no es honesta la sesión de coaching. Y eso sobremanera para la gente que se vaya a dedicar al coaching ejecutivo, la importancia que requiere pues tener confianza en todo un proceso de acercamiento y de conexión con el coachee, ya que, por ejemplo, en una empresa, cuando nosotros entramos a trabajar con los coachees, simplemente debe entender que eso no es un castigo, que yo no soy un investigador privado, que yo voy a sacar información de él para simplemente venderlo ante los directivos de la empresa, sino que más bien el coachee entienda que yo estoy allí para cooperar con él, para acompañarlo, para hacer una alianza efectiva en la consecución, uno, de su crecimiento, de fortalecer sus competencias profesionales, humanas, y aparte de eso, poder llegar también a cumplir los objetivos de la empresa, esos objetivos que nos han puesto. Entonces, lo importante que es desarrollar un buen trabajo desde el principio de la sesión de coaching, establecimiento de la confianza. Y pasar a la maestría número 2, por supuesto, ya con un tema de la percepción. Cuando nosotros estamos hablando de percibir, ahí entramos también en un plano de lo que es el tema de la intuición, que es vital en muchos procesos, ¿no? El tema de la intuición nos lleva a nosotros a dar una lectura mucho más allá, mucho más profunda de lo que simplemente el coachee declara, logra verbalizar. Hay mucha información que no se verbaliza y es la que nosotros podemos manejar. Y ustedes lo saben, ustedes conocen el tema de los dominios de la escucha activa, que pasa por el cuerpo, pasa por la emoción. Y obviamente al entender que ahí se está verbalizando algo, pero que de repente está Luis levantando la mano. Luis, no sé si puedes trabajar con el chat, porque tengo aquí un tema de configuración. Puedes trabajar con el chat y me pasas la información. Ok, para yo poder... Los que están levantando la mano, por favor, entonces pueden estar por el chat para no perder la idea en este momento y van marcando ahí las preguntas y yo les voy respondiendo, ¿vale? Aquí nos dice Luis, ¿hasta qué punto de confianza se puede con el cliente y que él no sienta que uno se está entrometiendo en sus problemas? Claro, eso es fundamental. Sin embargo, el cliente está ahí por algo. En el caso de que sea coaching de vida que vas a realizar con él, coaching personal, él está allí, algo lo llevó a la sesión de coaching. Lo más importante es que él sienta que tú tienes las competencias para poder acompañarlo en ese proceso, que tú estás allí realmente como un elemento que sabe lo que está haciendo, que es un profesional y que él puede confiar absolutamente. Hay un contrato que se firma y eso es importantísimo. Por ejemplo, en las sesiones de coaching ejecutivo,
tú haces una sesión previa al iniciar todo el paquete de programas de las sesiones de coaching ejecutivo, donde tú realizas un acuerdo con el coachee, y el coachee ya entonces entiende cuál es el alcance del coaching, para qué está el coaching, y entiende cuál es el objetivo de que tú estés allí como coach. El tema del coaching ejecutivo, por ejemplo, la diferencia estriba en que la meta a veces no la coloca el coachee, sino que la meta está preestablecida por la empresa. Entonces allí se da una suerte de triada donde está la empresa, el coach y el coachee. Entonces hay objetivos que están predeterminados, metas que están predeterminadas que se tienen que cumplir. Lo más importante cuando entras con el coaching ejecutivo es que el coachee entienda que tú estás allí para ayudarlo, para acompañarlo a fortalecer sus competencias blandas, que son muy importantes, tal vez porque se requiera alcanzar un objetivo corporativo donde eso es fundamental, es decir, la cohesión de equipos, las relaciones interpersonales, la capacidad de organización del tiempo, todo lo que implica un tema de competencias blandas, y también de repente fortalecer lo que son sus competencias duras, es decir, su capacidad técnica para asumir los retos y desafíos que le imponga la organización en la que está. Y en el tema del coaching de vida es también fundamental el tema de que el coachee te sienta cercano, ¿ok? No te sienta como un todopoderoso, como una persona que va a cuestionarlo, como una persona que va a enjuiciarlo, sino como otro ser humano que es capaz de escuchar, que tiene un campo emocional también importante, que tiene una capacidad empática que le permite de una forma u otra acompañarlo en ese proceso. Entonces, allí es clave, pues. Ese es el trabajo de establecer la confianza y fundamentalmente intuir al otro. Por ello es importantísimo trabajar con el tema del rapport, utilizar técnicas de mimetismo allí también, y trabajar, por supuesto, con todo el tema de la intuición. Es fundamental. Así que ustedes no se pierdan algún programa, algún taller que tenga que ver con eso, con el tema, por ejemplo, del modelo de Goldman, de la inteligencia emocional aplicado al coaching. Hay un libro muy importante que se llama El líder resonante crea más, de Goldman, de Daniel Goldman. Búsquenlo. Ese libro les va a llevar a ustedes también, él tiene un apéndice específico del libro que trabaja todo lo que es el tema del coaching, sobre todo para ejecutivos, y el tema de la inteligencia emocional. Aquí hay otra pregunta de Marcos. ¿Cómo podemos hacer para que en el coaching, bueno, sería el coachee, sea un observador distinto? No lo podemos obligar, simplemente conducir ese proceso a través de preguntas poderosas donde él pueda ver cosas que antes no había visto. Y para eso hay muchas herramientas que tienes tú dentro de las estructuras del coaching. La percepción, por ejemplo, que él tenga de una situación específica de su realidad y lo cambias. Ustedes saben este juego de los roles a través de la silla, donde está él observándose, es él, es la situación que él observa, y una tercera persona que tal vez esté involucrada en la consecución de la meta, que también lo observa. Cuando él cambia de perspectiva, o cambia de ángulos, mejor dicho, dentro de esa perspectiva, entonces él allí decide si cambia o no cambia. Nosotros cuando hacemos formaciones, trabajamos eso, y a veces cuando tienes una sesión de coaching, yo he tenido coaches que los he tenido incluso, nos hemos tenido que acostar en el piso para ver debajo de una silla, incluso montarnos en una silla para ver la otra silla. Y cuando él da todas las vueltas posible, incluso por el espacio, el ambiente donde se está haciendo la sesión de coaching, logra ver cosas que no había visto. Otro proceso interesante podría ser que él escriba cosas. Siempre tengo hojas cerca de ti, hojas en blanco. Puedes tener una caja incluso con lápices de colores, donde él pueda hacer trazos, si no tienes una pizarra acrílica. Allí
que él busque, que él observe, que él distinga. Eso es tan importante. No lo puedes hacer por él, solo lo puede hacer el coaching, que es muy poderoso. Aquí nos dice Luis, nos dice Giovanna antes. El no enjuiciar es muy complicado. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros mismos que estamos enjuiciando en este momento? Es decir, observar de forma diferente. Lo que pasa es que esto es un tema de entrenamiento, Giovanna. Obviamente, nosotros somos personas con juicios, con prejuicios y con juicios. Eso es algo así como bien difícil de trabajar y por eso es que el coach tiene que entrenarse muchísimo y apagar lo que dice Galvi, que es ese juego interior, para realmente poder estar presente, que fíjense que es una de las maestrías nuestras, que es la maestría número 4 de la IAC, estar presente en ese momento, poder procesar todo en el presente. Entonces, allí una de las cosas que trabajamos muchísimo, que tenemos que trabajar como coaches, es el tema del ego. No sentirnos superior que el coachee, sino entregarnos a una experiencia de aprendizaje en cada sesión de coaching. Una de las cosas que nosotros hacemos es dime, explícame, háblame, cuéntame qué es lo que me tienes que decir, qué quieres decir. Y es fundamental eso, para no perdernos, ¿ok? Entonces, cada vez que tengas un juicio, también ten una libretica al lado, que puedes tenerla, y en esa libreta anotas, juicio, punto, lo dejaste allí, lo sueltas. Para eso también es importantísimo, por ejemplo, en el tema de soltar toda esta información, estudiar PNL, profundizar con el tema de la PNL, que nos da herramientas muy importantes para nosotros poder estar presentes y poder procesar información. Entonces, te recomiendo eso, Giovanna. Pero se logra, ¿sabes? Se logra muchísimo. Sobre todo, por ejemplo, en arquetipos como, por ejemplo, el mío. Yo soy una persona que he tenido que gestionar mi exceso de control sobre las cosas. Muchísimo. Y tengo años trabajando y ya he creado el hábito de no hacerlo. No controlar per se, sino controlar las cosas solamente que puedo controlar. Las otras que no puedo, las suelto. Suelto y gestiono. Entonces, para este tipo de arquetipos como el nuestro, que tiene que ver con un tema de controlar, es muy difícil soltar los juicios. Más se logra, con entrenamiento se logra, porque tenemos que respetar al coaching. Ok, seguimos por aquí entonces. Fíjense ustedes. Luego nos vamos con esta maestría número 3. Cuando nosotros hacemos ese trabajo de percibir, afirmar y expandir el potencial del cliente, muchachos, llegamos, por supuesto, a este tema del compromiso. Podemos establecer un compromiso con el coach al principio y al cierre de la sesión. Entonces, que allí al establecer la confianza, el decir que tú cuentas conmigo, que yo en ningún momento voy a revelar toda la información que tú me estás dando aquí, y que todo lo que vas a hacer aquí se va a quedar aquí, en esta sesión. Y además, luego de gestionar todo esto y poder haber llegado a las metas, a un plan de acción, a toda la estructura, luego comprometernos al final para saber si tú vas a cumplir esto o es simplemente una pérdida de tiempo en tu vida, si realmente esto vale lo que tú eres como ser humano y como persona, y si realmente tú lo mereces, ¿no? Entonces allí también se genera otro compromiso importante con el coaching. Sí, correcto, Raúl, exacto. Ahí está, lo puedes utilizar perfectamente. Los que están viendo el chat, Raúl nos habla de una herramienta de la PNL. Es importantísimo, hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Fíjense ustedes. Luego, aquí sí quiero explicarle, muchachos, lo que son los elementos claves que ya he venido diciéndoseles, ¿no? Empatizar con el cliente. Aquí siempre hago la referencia de que tenemos que tener mucho cuidado y no cruzar una línea muy delgada, que es el tema de la empatía peligrosa. Es decir, nosotros podemos estar trabajando con el cliente, ser empáticos con el cliente, querer ayudar al cliente, más no invalidar al cliente. La invalidación del cliente ocurre cuando yo me quiero poner en sus zapatos, me pongo sus zapatos y camino por él.
Cuando el coach hace eso, está invalidando el coachee. Y un coach tiene que creer profundamente en su coachee. Si no cree que el coachee es poderoso, entonces, bueno, el trabajo está perdido, pues. Porque ahí estamos frente a un coach que tiene un ego exacerbado, definitivamente. Entonces, el coachee es el poderoso, él sabe y tiene mucha información de cómo poder resolver su situación. Nosotros lo que vamos es conduciendo ese proceso para que él pueda organizarse incluso en sus ideas y sus propuestas. Entonces, la empatía peligrosa infiere la invalidación del coachee, de nuestro cliente. Mosca con eso. Muchísimo cuidado con querer meterte en los zapatos del coachee y caminar por él. Lo otro es reconocer una gama de posibilidades más amplia, como les planteé el caso que tuve esta sesión del viernes, que se lo traigo a colación, pues el tema de que a veces la gente no sabe que un hobby, ¿verdad?, lo puede llevar a una oportunidad de negocio. Por ejemplo, una persona que cocina muy bien es una persona que podría tener todas las perspectivas si desarrolla competencias a nivel de organización, un know-how, de repente puede ser incluso una persona que trabaja en finanzas, etcétera, pero que le encanta cocinar, tendría una simbiosis ahí bien interesante para poder desarrollar, por ejemplo, un restaurante, algo que tenga que ver con la comida. Entonces, a veces la gente no sabe que una cosa tan importante como es lo que tú haces por placer, sin entrar en el hedonismo, sino por ser simplemente el placer, lo que disfrutas en tu vida, se puede convertir en una oportunidad de negocios para ti, porque tienes mucho potencial y además conocimiento al respecto. Entonces allí pasa esto que les digo, estimular y empoderar al cliente teniendo el cuidado de no lanzarlo por el precipicio, sino que realmente podamos ser muy prudentes. En estos días en las redes, yo coloqué, estaba leyendo un coach, psicólogo muy importante que se llama Henry, que trabaja, tiene un libro que es El Gran Salto, no sé si ustedes lo han visto, ese gran salto que tiene una pecera chiquitica al lado y una pecera enorme que está al lado de esta chiquitica, y entonces viene un pez y salta de la pecera chiquitica a la pecera alta. Se llama El Gran Salto del libro de Henry. Entonces allí hablé en las redes, trabajé con el tema del exceso de optimismo. A veces el optimismo nos puede llevar en exceso a ser imprudentes, ¿ok? Entonces es importantísimo saber, pasearnos por el tema de las competencias del coachee para saber si el coachee tiene las competencias para poder desarrollar ese proyecto que quiere ejecutar y no lanzarlo al vacío. Lo otro bien importante es, sí, ya les respondo aquí, que está Jesús, creo que es, preguntando. Fíjense, lanzarlo al vacío, porque no es justo a veces que no se esté evaluando bien el contexto, que la persona no mida sus riesgos para poder lanzarse a ese proyecto que tiene, a ese cambio de vida, a esas posibilidades ciertas que tenga. Entonces, hay muchísimos instrumentos, muchachos, que los coaches tienen que ser muy curiosos, acuciosos e investigadores y poder ir aplicando herramientas. Búsquenlas en la gerencia, sobre todo cuando van a trabajar con negocios, con ideas de negocios, con los coaches, es muy importante que los hagan. Busquen toda la información que puedan tener a nivel de gerencia y de posibilidades de desarrollo de proyectos, incluso metodologías para emprendimientos que existen en el mercado. Busquen esa información. No lancen al coachee y sobreestimen su poder tampoco. Así como no podemos subestimar el hecho de que él sea poderoso, tampoco podemos sobreestimarlo. Tanto que, bueno, imagínense ustedes, tenía una coachee hace aproximadamente 3 semanas que trabajé con ella, me decía, Ricardo, yo me siento la Mujer Maravilla. Lo que pasa es que siento, todo el mundo me ve como la Mujer Maravilla, me decía ella. Todo el mundo me ve como la Mujer Maravilla. Pero yo me siento, sí, yo me siento la Mujer Maravilla, pero con la capa rota.
Fíjense eso tan poderoso, ¿no? Yo me siento la Mujer Maravilla, pero con la capa rota. Entonces, es tan importante cuando se va a trabajar con empoderar al cliente, al coachee, saber cómo se ve él, cómo se observa, ¿no? En todo este tema del observador que estaban planteando los compañeros hace rato. Y desde allí desarrollar algo que tenga armonía, que sea armónico. Ni tan ni tan muy, y cómo puedes trabajar para que sea más, ¿no? Pero que entiendas que estás en el contexto. Ah, porque tú te sientes como una gacela, pero si tú te sientes como una gacela, tú tienes que entender que por ahí puede haber un coyote o puede haber también un tigre, un león. Entonces, moca con eso, muchachos. Lo otro es desafiar las creencias limitantes. Las creencias limitantes empiezan a pescarse permanentemente cuando se está dando la sesión. Eso se empieza a pescar. Tú empiezas a verlas allí y las empiezas a notar. Ah, esto, el tiempo. Para esto, muchachos, hay una práctica importante que es el tema de la valoración. Lo pueden anotar allí porque no están las láminas. Básicamente, puedes empezar a captar creencias limitantes, o como dice Joseph O'Connor, limitadoras, que tienen que ver con el tiempo, tienen que ver con la imagen que tienes de ti mismo, o el coachee tiene de sí mismo, con la imagen o lo que piensa él que los demás, la importancia que le da a los demás, o la valoración de los demás, mejor dicho. La valoración de sus capacidades. Eso nos lleva a nosotros, la valoración de sus capacidades, la valoración del presente y la valoración del pasado y la valoración del futuro. Es decir, la estructura, repito, valoración del tiempo, valoración de sí mismo, valoración de los demás, valoración del pasado, valoración del presente, valoración del futuro y valoración de sus posibilidades, de sus competencias. Entonces, es importantísimo que ustedes hagan un ejercicio a partir de eso. ¿De qué te está hablando el coachee? Si el coachee, ¿cómo habla el coachee de sí mismo? Le tienes que hacer una pregunta. ¿Qué opinas tú de ti? ¿Qué te hace opinar eso en este momento, hoy? ¿Qué crees que los demás piensan de ti? ¿Eso te importa? ¿No te importa? Mira, es que quiero lograr eso, pero no tengo el tiempo. ¿Cuánto tiempo requieres? ¿Cómo es el tiempo para ti? Y allí empiezan a filtrarse toda esa cantidad de creencias que limitan, obviamente, el hecho de que él pueda hacer o cumplir esa meta que se propone. Lo otro es reconocer las fortalezas del cliente y darse cuenta de dónde dichas fortalezas dan soporte a las metas personales que tiene y a las organizaciones, en el caso de que estemos trabajando con coaching ejecutivo. Que ya lo hablamos con el tema del FODA que podemos hacer. ¿Ok? A ver aquí. Ok. Creo que nos pasamos. Ya vamos a llegar aquí, que hay varias preguntas al respecto. ¿Ok? Aquí tenemos otro espacio que es importante porque este tema del potencial a veces se constituye un constructo mental. Saben que los constructos mentales son abstracciones. Y esos constructos mentales a veces no los podemos definir y a veces tampoco se pueden medir, que es el tema, por ejemplo, del amor. Yo no puedo medir el amor. No hay un parámetro para medir el amor. Yo no puedo medir la esperanza. No puedo medir la fe. Entonces, a veces cuando hablamos del potencial, ¿quién puede medir el potencial de una persona? ¿Quién puede saber hasta dónde una persona es capaz de alcanzar algo más allá de sus capacidades? Mosca, que esto tiene que ver con otra cosa, ¿no? Incluso ahorita está la neurociencia, etcétera, que puede hablar. Pero ese potencial es ilimitado. La persona, a partir de concatenar su experiencia, puede desarrollar un potencial
ilimitado e insospechado. Entonces, querer nosotros definir ese potencial es algo crítico y peligroso, porque podríamos estar entrando en algo que es una zona ciega. Entonces, allí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo podríamos definirlo? Lo potencial es aquello que puede llegar a ser. Es lo contrario de lo que ya está haciendo o es. Lo potencial es actitud, que cuando se concreta es acto. Entonces, el potencial es aquello que una persona puede llegar a ser según sus talentos y características. Puede llegar a ser. Entonces, todos los instrumentos que tenemos para saber y medir los resultados del coaching, es importantísimo que ustedes entiendan, muchachos, que no estamos midiendo el potencial. Estamos midiendo la conducta. O sea, eso es lo que podemos medir, ese resultado. Cómo está actuando el coaching. Entonces, es importantísimo entender que el potencial puede ser ilimitado, que esa persona que está frente a nosotros tal vez no es capaz de saber hasta dónde puede llegar. Y eso es genial, porque te permite a ti poder soñar mucho, que no es malo, sin embargo, hacerte responsable de ese sueño, que es una diferencia allí, una distinción que tenemos que hacer. No, el tema no es soñar, el tema es hacerte responsable de tu sueño. Fíjense ustedes, aquí trabajamos nuevamente con el tema de las distinciones, que es creer en ese potencial y no juzgarlo. Que aquí no estaban hablando mucho sobre el tema del juicio. Jesús nos estaba diciendo, me equivoco al momento de la sesión, es decir, emito un juicio y ¿qué hago? Eso es una cosa así como, ¿sabes? Como esas películas donde sale la palabra y tú quieres meterla otra vez. Bueno, a veces tú estás enjuiciando el tema y tienes que ser lo suficientemente valiente para decir, ¿sabes? Espérate un momento, déjame reencuadrar esto, ¿me lo permites? ¿Crees que pueda parafrasear algo que me hizo, me causó así como un ruido, un momento dado esto? Cuando estoy hablando de ruido ya me estoy metiendo en un canal superauditivo, que eso es importante que ustedes también lo manejen, muchachos, el canal de comunicación que tiene el coaching. Me está haciendo un poco de ruido y quiero validarlo contigo. Y parafraseo, busco nuevamente eso que me causó a mí ese juicio, busco a ver, para que él lo reinterprete, me lo diga, yo pueda observarlo y él lo observe en sí mismo, ¿no? Entonces eso, claro, el potencial con su actitud, totalmente. Fíjate tú que puedes trabajar, Rolando, con el tema del 360. Es importantísimo. El 360 puedes evaluar lo que es el tema de las metas, los resultados de las metas a nivel de competencias blandas y lo que es el tema de los objetivos. Entonces, básicamente lo que estás trabajando allí es eso, el comportamiento, lo que emite el coaching, lo que está haciendo el coaching. Y que él mismo a partir de eso pueda ver otras cosas. Y hay una cantidad de test también que lo hacen. Y los test básicamente lo que te llevan es a operacionalizar la conducta. Pues. O sea, ¿tú eres divertido? No, yo no soy divertido. ¿Tú eres una persona que eres capaz de tener iniciativa? No, yo prefiero que otros tomen la iniciativa. Sí, pero siempre te va a llevar a la actuación, siempre te va a llevar a que tú estás haciendo algo, al comportamiento. Entonces es importantísimo entender que a veces ese potencial se puede medir tal vez por un tema de vocación, pero realmente la vocación es tu verdadero potencial. Entonces allí es importantísimo que hagamos esa distinción, muchachos, sobre el tema del potencial. Que la persona pueda entender que puede generar, que su potencial es insospechado y su potencial es ilimitado y él es quien es capaz de determinar, de poder describir ese potencial y saber si ese potencial lo puede llevar a más y más y más. Entonces, es una cosa tan importante cuando el coach dice, wow, sí, voy a evaluar el contexto, ver todo lo que me está ocurriendo, más estoy sintiendo eso en mi cuerpo ahorita, ¿sabes? Estoy sintiendo, Ricardo, que lo voy a hacer. Y cambia su respiración, su fuerza, su postura, y veo una cosa completamente distinta. Y se convierte en un observador de una realidad posible.
Y eso es muy poderoso, ese cambio de mirada que tiene el coachee cuando él mismo descubre ese potencial o la oportunidad que tiene el potencial. Entonces, Mosca, creer versus juzgar. Entonces, por eso es importantísimo que tú vayas desde el principio creyendo en el coaching. Lo otro es permitir versus presionar. Es decir, dejar que el coaching pueda tomar decisiones, que el coaching sea el que definitivamente defina esa plataforma, ese plan, esa acción que va a generar. Sin embargo, un coach también puede confrontar, muchachos. Es importante eso. Hay coaches que aquí en Venezuela decimos vacilar, no sé cómo lo dirán ustedes en sus países, pero es importantísimo entender a veces que el coachee te llega a una sesión y bueno, no sabe para qué está en la sesión. Y no quiere. Y está completamente reactivo en la sesión. Ah, yo sé lo que tú me vas a preguntar. Ajá, ¿y qué te voy a preguntar? Bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer? A veces llegan realmente en una posición bien, bien difícil. Y a veces tú le tienes que decir, bueno, ¿tú crees que esta sesión de coaching es para ti? Porque tú sabes que el coaching lo utilizan la gente que, no sé, quiere cambiar y tiene una perspectiva de vida distinta, quiere ser un triunfador. ¿Tú realmente quieres ser un triunfador en la vida? ¿Tú crees que esta sesión de coaching sea para ti? O esa gente que dice, bueno, esto es bien importante, muchachos, el tema del aprendizaje. El aprendizaje de primer orden y el aprendizaje de segundo orden. Es importante entenderlo. Un aprendizaje de primer orden es cuando, por ejemplo, el coachee entiende que ha ocurrido algo en su vida, en su proceso, que lo ha ayudado a adquirir ciertas competencias, variables de gestión, etc. Pero que necesariamente no ha transformado su vida. Entonces, aquí yo les voy a presentar esta lámina porque no la tenemos aquí. Entonces, un aprendizaje aquí lo ven bien, ¿verdad? Un aprendizaje de primer orden es un aprendizaje que me lleva a identificar cosas. Me lleva a identificar cosas. ¿Y puedo transformar mi vida desde esa primera perspectiva? No. Simplemente lo que estoy es aprendiendo que, por ejemplo, si yo en una olla que está llena de agua y está hirviendo, meto el dedo en esa olla, siento que el dedo me va a hervir allí también. Se me va a calentar mucho, ¿verdad? Ahora, el aprendizaje de segundo orden allí sería que está la olla, está el agua hirviendo, y entonces yo ya no utilizo el dedo, sino que puedo ser capaz de entender que ese proceso está allí y no hacerme daño. Porque aprendí, simplemente aprendí, transformé, allí se transforma el observador también. Allí es un observador distinto. Entonces hay gente que se la pasa toda la vida dándose contra la pared y decide que lo único que aprendió de eso es que se queda todo su hombro morado o que le duele mucho. Pero no hace más nada. Cuando tiene un aprendizaje de segundo orden, entonces es cuando decidió buscar la puerta, buscar la ventana o abrir un hueco debajo de la pared para meterse por allí. Entonces, ese es el trabajo. ¿Me entiendes? Ese es el trabajo. El trabajo de no entender que tú vas a dejar al coach y de repente, que, bueno, una permisividad tan amplia que él decida hacer lo que le dé la gana. Sino que tú simplemente lo confrontas. Y le dices, entonces, ¿qué vas a hacer con ese morado que tienes allí? Con ese brazo, porque se te va a caer si te sigues dando la pared. ¿Qué vas a hacer con eso? Ah, es que no puedo, ¿sabes? Porque entonces mi familia o mi jefe o el mercado que tengo, mis empleados, entonces empieza a justificarse. Entonces, o vas a tomar una decisión o no vas a tomar una decisión. ¿Y cuándo la vas a tomar? Entonces es importante a veces que el coach esté firme en eso. Y lo otro es expandir versus estirar. Y aquí tiene que ver algo bien importante que es una competencia que todo coach debe tener, que es el tema de la flexibilidad. Un coach tiene que ser flexible. Si no es flexible en sí mismo,
per se, en su vida, en su actuar, en su generar, pues es muy difícil entonces que ayude a un coachee de repente a expandir su vida. Entonces ese proceso de expansión tiene que ver con las oportunidades que tienes, con el tiempo que tienes allí, y que si no cumples esa meta hoy, tal vez la puedas cumplir mañana. Lo más importante es que tengas claro el objetivo y lo que vas a lograr. Entonces, mosca con eso, muchachos. Seguimos. Aquí, bueno, aquí hay un comentario de Luis que nos habla, nos dice, muchas personas sueñan e ingresan a muchos negocios y luego se frustran. ¿Cómo hacerlos creer otra vez si sus sueños están destruidos o desmoronados por terceras personas? Claro, aquí hablamos, en este caso, Luis, de lo que dijimos, la valoración de otros y la valoración de sí mismo. Y entonces aquí hay un caso, cuando una persona te llega y no tienes esperanza, tú tienes que remitirlo inmediatamente a un psicólogo o a un terapeuta, porque nosotros no somos psicólogos ni terapeutas. Entonces la persona cuando te llega con una profunda tristeza, o está deprimido o está en un paso anterior a estar deprimido. Entonces, indiscutiblemente, hay que remitirlo. Creo que se los dije la vez pasada, una de las preguntas más poderosas que podemos tener nosotros como coach en un momento dado es preguntarle a la gente en quién cree. Si cree en sí mismo, si cree en Dios, ¿en quién cree? ¿Cree en Donald Trump? Bueno, perfecto. Donald Trump es nuestro amigo en ese momento. ¿En quién cree la persona? Es importantísimo, muchachos, que la persona te lo diga, si cree en alguien. Si no cree en alguien, es una persona que tiene una profunda desconfianza y que no está cercano al otro, está aislado. Entonces, eso allí hay un síntoma que nos dice a nosotros, yo no puedo trabajar con una persona aislada para cumplir metas. Porque una persona que esté aislada, que no confíe en nadie para cumplir una meta, imposible. Si estamos en el siglo XXI, ahorita tú necesitas a todo el mundo para tú poder alcanzar algo. Tienes proveedores internos y proveedores externos, en el caso que estés en una empresa o quieras montar un negocio. Entonces, es imposible en este momento que tú por ti mismo, solito, tú vayas a alcanzar algo. Es una persona que tiene una profunda desconfianza, que no quiere estar con el otro, es una persona que hay que remitirla, muchachos, hay que remitirla a terapia. ¿Ok? Entonces, mosca allí con eso. Ahí puede tener un tema empático bien poderoso y es algo que un psicólogo, un terapeuta o un psiquiatra incluso puede trabajar. Pues ahí estamos hablando de soledad y estamos hablando de una cantidad de cosas. Lo otro tiene que ver con el coachee, como nos está diciendo aquí Luis, que decide, bueno, simplemente que ya no hay esperanza, pues, que ya por donde él se meta, no va a tener por ningún lado cómo triunfar o cómo lograr realizar algo, porque ya intentó todo y todo lo perdió, como dice la canción, eso parece un bolero. Entonces, fíjense ustedes, bueno, hay una persona sin esperanza, es una persona que no se ve a futuro. Tú le preguntas a esa persona cómo se ve de aquí a 5 años, cómo se ve de aquí a 10 años, y si el coaching no se ve a futuro, es porque no está en el futuro. Y si no está en el futuro, está muerto. Entonces es importantísimo, muchachos, que ustedes estudien psicología. No para que vayan a ser psicólogos, sino que ustedes se metan en talleres, en formaciones, en cursos, para que estudien psicología para no psicólogos. Pero es importantísimo que ustedes al menos se lean el DSM-5. DSM-5, aquí se los voy a escribir, el DSM-5, donde están clasificadas todas las patologías, los trastornos mentales, etcétera, para que ustedes sepan cuándo están frente a un caso y no se estén metiendo ustedes más allá, ahondando en un terreno que no es nuestro como coaches. Es un terreno que le compete a las ciencias del comportamiento y para eso se tienen que ir para allá. Entonces, es importantísimo, a propósito de esa pregunta, Luis, que nos hiciste, que es bien poderosa. Fíjense ustedes, aquí José nos habla cómo hacer
ver que no tiene el potencial cuando realmente está muy empecinado en algo o le falta desarrollo de competencias previas. Bueno, ahí está la maestría nuestra como coaches, de hacer las preguntas indicadas. Que tú digas, bueno, pon las cosas en perspectiva, pues, básicamente. Yo puedo estar viendo la película y puedo estar viendo qué es lo que va a ocurrir allí, pero si el coach no quiere salir de allí, tengo que tratar de seguir haciendo las preguntas específicas, pero tampoco para aburrirlo, sino que puede ser en la fase final de esa sesión, cuando estemos haciendo el feedback y todo lo que es el tema de los compromisos, decirle, sabes, observé esto, tú te has paseado por esta alternativa, ¿quieres que esto lo trabajemos más adelante? Es importantísimo porque hay gente que te dice que ese es su tema, que ese es su tema, que ese es su tema y no quiere salir de allí. José, no quiere salir de allí. Y o se niega el potencial porque cree que eso va a ser ridículo, entonces ahí estamos trabajando un tema de los juicios y las creencias del coaching, donde eso va a ser algo que la gente que va a decir de mí, ¿no? Entonces, trabajar muy bien a las creencias. Por ello, si estás viendo que el tema está en un juicio, en una creencia, tú empiezas a trabajar allí. Vamos a redactar aquí. Ajá, ¿cuáles son las creencias que tú tenías? Estoy oyendo algo. ¿Tú crees eso te puede sonar a ti como una creencia? Y empiezas a listarlas y a trabajarlas. Por eso es tan importante tener esas hojas, esos lápices, para que la gente pueda dibujar y pueda escribir en un momento dado, si es muy visual, por ejemplo, en el caso de que sea muy visual. Aquí nos dice Luis, y la PNL no le ayudaría, porque sé que la PNL tiene muchas técnicas para ello y que recomendar. Claro, la PNL las tiene. Por eso que les dije al principio que es importante poder echar mano no tan solo de la PNL, sino de otras herramientas, porque por ejemplo la percepción que se tiene con el trabajo de la silla, eso es tomado de la Gestalt. Entonces, la psicología humanista tiene muchas herramientas que nos pueden servir a nosotros para trabajar como coaches, muchachos. Pero hay que saber, hay que profundizar. No es que me dan un ejercicio y entonces yo agarro la herramienta y la aplico alegremente. No, saber de cómo se originó, cuáles son los estudios clínicos que están detrás de esa herramienta, para qué nos puede servir en un momento dado y poder trabajar. Bueno, continúo aquí. Fíjense ustedes. Cuando estábamos hablando, que creo que era con el tema de Jesús o era el mismo Luis, que estábamos hablando del tema de los comportamientos, que son cosas que nosotros podemos de una forma u otra medir, ¿ok? Entonces, en este caso es nosotros como coaches, nuestro comportamiento efectivo, y estas son cosas que podemos medir. Se pueden medir para saber si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo tan bien. Mosca allí, muchachos. Entonces tenemos, por ejemplo, comportamientos efectivos en una sesión de coaching, ofrece su estímulo de manera sincera, expresa o demuestra que cree en el potencial del cliente, lo que hemos venido trabajando, demuestra compromiso con el éxito del cliente, da retroalimentación específica y positiva referente al comportamiento y desempeño del cliente, le recuerda al cliente sus capacidades, fortalezas, talentos, conocimientos y experiencia, inspira y evoca el más grande potencial del cliente, aprovecha el deseo del cliente de dejar de lado dejar un legado duradero cuando sea apropiado y aprovecha el deseo del cliente con posibles oportunidades y recursos en su organización. Lo que no se debe hacer es lo que está al lado. Es lo que está al lado de esto. Es lo que no se debería hacer. Por ejemplo, el hecho de actuar como un animador, lo que les dije, ser excesivamente optimista, tal vez ante un contexto limitado. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado cómo estamos trabajando con el coaching, ¿ok? La manipulación al cliente también es cosa clave, no podemos manipular, ¿ok? Y aquí tenemos el efecto en la parte de abajo. El cliente tiene una mayor aprecio de sus capacidades y su potencial, es decir, hay una mayor valoración de sí mismo, no hay dependencia del coach, mosca muchachos, no hay una dependencia del coach, hay un compromiso establecido con el coach, que es una cosa completamente distinta. Y el cliente tiene la voluntad de llevar sus acciones más allá de sus paradigmas y estrategias actuales. Es decir, se da la oportunidad, se da el permiso al coach de ser un observador distinto, como ya hemos venido trabajando. Aquí también tenemos unos parámetros de efectividad. Quiero que sepan, muchachos, que esta información la pueden obtener ustedes en el tema de las maestrías.
incluso es mucho más profunda, porque aquí esto es un extracto, pues un resumen de lo que realmente se desarrolla para el manejo de cada una de las maestrías. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en parámetros sobre la efectividad, avances de la emoción, planificación y acción, acciones más allá de la zona de confort. Ustedes recuerdan el tema de la zona de confort, ese ejercicio es brutal. A mí no me falla, quiero que sepan hasta los momentos, no lo estoy vendiendo como un juicio, se los estoy regalando, sobre todo cuando las personas no quieren dar el paso. Entonces identifican el tema de la zona de confort, que aquí se las voy a dibujar. Entonces aquí tenemos esa zona de confort donde el coachee a veces se encuentra. Se encuentra en su zona de confort. Entonces él decide no salir de aquí. ¿Ok? Al lado tenemos una zona de crecimiento donde el coachee tiene todas las posibilidades, ese potencial ilimitado y las posibilidades de ser otra persona y alcanzar sus sueños y metas. Y hay una zona de pánico donde el coachee se mete y no quiere avanzar. Entonces es importantísimo, por ejemplo, este trabajo de la zona de confort, a veces cuando el coachee no quiere salir de allí, de ese espacio, es vital que nosotros lo podamos trabajar. Así sencillito, simplemente, que pueda dibujar y pueda hacerlo. Yo te propongo el hecho de que puedas tener formatos hechos a veces con instrumentos y cosas que el coach incluso se pueda llevar para casa, para que él trabaje. Lo va a trabajar. A lo mejor en un momento no va a ser inmediatamente, pero va a ser su trabajo. El empoderamiento y la responsabilidad, lo que les dije, tener, no tan solo se trata de que tú sueñes y te creas quién eres, sino la responsabilidad de ser quien eres. Es muy importante. Porque a veces hay coaches que se creen muy poderosos cuando están acompañados. A mí me ha tocado muchísimas sesiones de coaching donde gente que viene de equipos de alto rendimiento y eran muy buenos en equipos de alto rendimiento, deciden en un momento dado que se quedan sin el equipo y ya no son nadie. O sea, ya no valgo, ya no puedo, necesito un equipo para avanzar. Entonces es importantísimo el hecho de que tú vales, de que tú tienes muchísimo poder y que lo puedes hacer con o sin algunas personas, no aislado, ojo, no, eso no tiene que ver con estar aislado, sino que tú mismo tomes la responsabilidad de hacerlo, de actuar, de generar la acción. Entonces allí es importantísimo también que la gente sepa cuáles son sus competencias y hasta dónde puede llegar. Lo otro es motivación para el logro, completar las tareas, la inspiración y reconocimiento del potencial del cliente, que ya lo vimos en la lámina anterior, que el cliente reconozca y se reconozca a partir de su potencial, la validación y entendimiento y la conciencia sobre comportamientos, pensamientos y creencias limitantes. Esto es fundamental para poder entonces trabajar esta maestría, llevar al coaching a este trabajo fundamental. Estaba escuchando una entrevista de Ronaldo, ¿recuerdan? Ronaldo, el jugador de fútbol. Y a él le preguntaban a Ronaldo que por qué él, si estaba viendo el éxito de Zidane, por ejemplo, con el Real Madrid, él no se convertía en el coach, el director técnico de la selección de Brasil. Si él podía y tenía todo ese potencial, ese know-how, todo ese crecimiento y la experiencia, que él pudiese ser un tremendo coach. Y él lo que dijo es que no, que él era un tremendo jugador y que él no tenía la paciencia que podría tener Zidane, que fue muy bueno como jugador y ahora es muy, pero muy bueno como coach, como director técnico. Entonces que él prefería ser un empresario del deporte. Y esa es otra cosa, que toda esa experiencia él estaba llevando para poder ser un empresario del deporte. Entonces fíjense ustedes cómo una pregunta que por supuesto podría estarle haciendo un coach a este coachee, él sabe cuál es su potencial y sabe hasta dónde su capacidad de gestión lo puede llevar y lo puede llevar a crecer y lo puede llevar a una zona mucho más allá de su zona de confort.
a una zona de crecimiento. Pero entendiendo cuáles son sus capacidades, porque lo principal que él dijo es, para ser un entrenador de una selección, hay que tener paciencia y la capacidad para poder estar pendiente de cada uno de los elementos del equipo y estar pendiente además de sus vidas, de cada paso que den y de la vida personal del coach. Y yo realmente no quiero estar pendiente de la vida de nadie. Entonces, allí es importantísimo que eso lo manejemos. Aquí nos dice, ya cerrando nosotros, una vez vi un coach que preguntaba también qué comida le gustaba o le traía recuerdos al coach y en la segunda sesión se lo preparaba y la persona hablaba mucho más. ¿Qué tan acertado puede ser eso o fue más un show que una sesión? Mira, sabes que nosotros simplemente estamos mutando permanentemente. Eso me parece genial porque incluso hay un programa de televisión donde hay un coach de cocina y va haciendo la sesión de coaching. Mira, era un coach chef. Sí, correcto. Hace la sesión de coaching cocinando y se genera mucha información allí de parte del coaching. Entonces lo importante es que entre sabores no se pierda el objetivo realmente de la sesión, que no es ir a comer, sino resolver un tema. Bueno, muchachos, estoy entonces ya finalizando. No sé si tengan otra pregunta y podamos cerrar la sesión. ¿Y qué les pareció además? No sé si José Alejandro está por aquí. Ok. Entonces ustedes dicen, cerramos ya la sesión. Si no tengo otra pregunta, ajá, ¿cómo canalizar la energía del cliente? Oye, ¿cómo canalizas tú tu energía? Esa sería la pregunta que yo te haría a ti como coach. ¿Cómo canalizas tú tu energía? Porque a veces nosotros nos podemos aproximar a una zona de armonía, no de equilibrio. Mosca con este muchacho, recuerdan que les hablé del tema de los constructos mentales, que son abstracciones, ¿verdad? Cuando estoy hablando de equilibrio, ¿qué es para ti el equilibrio? Más allá del término físico, ¿qué es para ti el equilibrio? ¿No? Entonces, es ver cómo puedes canalizar la energía, preguntarle en un momento dado si tiene mucha fuerza el coachee y está muy excitado en una sesión de coaching, tener mucho cuidado con eso también, porque allí se puede estar manifestando algo más, ¿ok? Si el coachee está muy down, por el contrario, muy por debajo, también. Entonces, nosotros trabajamos, recuerden, con personas no clínicas. Entonces, una persona que tenga un exceso exacerbado de diversión, de optimismo, etcétera, es una persona que hay que revisar a ver qué está ocurriendo allí, qué te hace estar tan eufórico, qué te hace estar tan optimista, qué te hace estar así, ¿no? Entonces, puedes hacerlo todo con preguntas. Esa es la única herramienta que nosotros tenemos en las preguntas para indagar a ver hasta dónde estamos llegando allí, ¿no? O una persona que esté muy mal, muy down, muy por debajo, también es una persona que hay que detectar y remitir. Mosca con esto. Hay personas que llegan con, bueno, eufóricas a una sesión y en el medio de la sesión se te caen. Se van al suelo, tristes, down, y allí puedes estar frente a un escenario, un bipolar, pero perfectamente. Por eso es tan importante, muchachos, que ustedes se lean el DSM-5 cuando empiecen en serio a hacer sus sesiones de coach. Esto de decir, soy coach, infiere una responsabilidad muy grande. Y esa responsabilidad pasa por estudiar, por formarse y saber hasta dónde estamos nosotros trabajando, ¿no? Realmente, trabajando desde la seriedad importante y absoluta que es trabajar con personas y trabajar con organizaciones. Porque, bueno, cada cabeza es un mundo, como lo decía uno de los amigos aquí,
Y definitivamente es así. Es Rodrigo que lo dice. Cada cabeza es un mundo. Y cada sesión es completamente distinta. Por eso es que el coach que vaya con una receta a una sesión de coaching se puede frustrar. Se puede frustrar porque ahí no hay recetas. Ahí simplemente es toda la información y la formación que tengas y la herramienta adecuada para el coaching adecuado. Vale. Entonces cerramos la sesión. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Estamos completamente a la orden. Recuerden que me pueden ver también por las redes sociales. Estoy en Instagram como Sensei Ricardo. Aquí se los voy a colocar. Y por ahí también podemos intercambiar cosas, ¿no? Así que un abrazo a todos. Y bueno, cerramos entonces la sesión. No sé si José Alejandro está por allí todavía. ¿Me doy de baja yo o cierras tú? Bueno, cierro yo por aquí. Buenas noches, muchachos, y que estén muy bien y sigan ese proceso de formación. ¿Ok? Un abrazo, cuídense.